Gracias a los dos. José Eugenio me ha dejado en el aire algunas cuestiones, unas preguntas directas, como estas dos últimas que ha hecho, y otras sin definir del todo. Yo, antes de pasaros el turno a vuestras preguntas, las que queráis, voy a contestarle. Dice que de dónde saqué yo esa afición por escribir. Es decir, cómo de repente un arquitecto se ve escribiendo una novela. Bueno, yo creo que la afición por escribir nunca puede venir si no ha habido antes una afición por la lectura. Me atrevería a decir que el que no le gusta leer difícilmente o nunca llegará a ser un escritor, aunque habrá excepciones, seguro. En mi caso, la afición por la lectura vino casi traumáticamente, porque cuando crearon, los que tenéis cierta edad, digo cierta edad con mucha educación, los que tenéis cierta edad recordaréis que en los años 60 se creó el Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores era una herramienta magnífica, no sé de quién fue la idea, porque no lo he investigado, pero desde luego era una manera de meter los libros en las casas de la clase media, sobre todo. En mi casa lo hicieron, desde luego. Y mi madre no solo se suscribió ella al Círculo de Lectores, sino me suscribió a mí, que debía tener 10 u 11 años. Entonces, todos los meses, desde aquella primera vez, pues me obligaba, porque yo no tenía ninguna gana, me obligaba a escoger 2 libros, o 2 novelas, o lo que fuera. Y me dijo, pero las tienes que leer antes del mes que viene, porque el mes que viene, otras 2. Bueno, aquello a un chaval de 11 años, pues os podéis imaginar que no era un placer de gusto. Y yo lo tomé muy a mal, y al principio sufrí mucho. Pero aquel dolor se acabó convirtiendo en una auténtica adicción. Es decir, desde entonces, y ya después en mi etapa universitaria, y por supuesto ya después como profesional, siempre he buscado tiempo para leer. Mi mujer es esta señora que está aquí, me acusa directamente de que leo demasiado, leo muy rápido. Y no sé si era verdad o no, pero es verdad que me gusta leer y leo con fruición, ¿no? Cuando viajaba, pues siempre me llevaba una novela. A veces luego no la podía ni tocar, pero generalmente en el avión, en el tren o en el hotel, cuando ya estás aburrido después del trabajo y te has dejado abandonado allí en la ciudad hasta el día siguiente, pues también era un buen momento para leer. Y en casa, naturalmente, los 2 mejores momentos para leer eran en la hora de la siesta, que jamás me eché desde que cumplí los 15 años, porque antes de eso sí, me obligaban a echarme la siesta, pero después ya no. Y antes de irse a dormir, pero nunca en la cama, porque si me llevo el libro a la cama, sé cómo acabo a los 10 minutos, con el libro en la nariz. Por lo tanto, intento leer antes de irme a la cama. Entonces, la verdad es que no sabía decir cuántos libros habré leído. Hay gente que computa y dice, pues leo al año no sé cuántos libros, ¿vale? Y eso me parece un disparate. Os puedo asegurar que han sido muchos, pero ni los conté, ni los pienso contar, por supuesto. Después, perdonar, a veces me falta un poco el aire. Algunos saben, otros no, que cogí el COVID hace mes y medio y entonces he estado hospitalizado 12 días. Me han afectado los pulmones, en fin. Estoy bien, porque he salido de aquello bien, pero un poquito tocado. Por eso, disculparme si a veces que me faltara el aliento, ¿no? Decía que después de la lectura es cuando viene la escritura. Entonces ahí sí que puedo responder cuándo empecé a escribir. Dice, pues los arquitectos escribimos mucho, pero escribimos morralla. Es decir, las memorias de los proyectos, que suelen ser 5 páginas interesantes que describen la idea conceptual y el resto, perdonadme los arquitectos que hay aquí, que hay unos cuantos, pura morralla. Entonces a eso no le llamo escribir. Es escribir, pero no me refiero a eso cuando hablo de escritura.
en una ocasión, de estos, yo soy muy creyente, como no se puede ser creyente de las serendipias, porque es un poco un absurdo, pero quiero decir que creo que hay muchas serendipias en nuestras vidas, y que pasan muchas cosas por casualidad, que cosas que no buscamos, de repente se nos aparecen, y no las hemos buscado, y la cogemos. Eso es una casualidad o una serendipia que luego te lleva a otros sitios. Bueno, pues hubo una serendipia de estas, en una reunión en el ministerio, el antiguo MOPU, cerca del despacho del director general entonces, en el que nos reunieron a unos cuantos arquitectos. Ya no me acuerdo muy bien cuál era el objetivo creo que era dar las normas para la ejecución de proyectos o algo así. El objetivo final no me acuerdo, pero sí recuerdo que hubo una cuestión puntual que se dejó para casi el final y que la puso sobre la mesa, y entonces empezó a vaciarse la sala con excusas. Y al final nos quedamos unos cuantos a escuchar lo que había que hacer. Y había que hacer el libro de prestigio del primer encuentro internacional sobre la ciudad que se iba a celebrar en Lima en el año 83. Los otros 2 o 3 arquitectos que había allí se miraban con cara de póker y empezaron a mirar para las paredes. Y fui yo el único que se quedó como un bobo interesado. Bueno, pues me tocó. Afortunadamente me tocó, porque me dieron carta blanca, no tenía que rendir cuentas de mis decisiones, escogí el tema, el contenido, la extensión, todo, absolutamente todo. El presupuesto sí, ese tenía que pasar por taquilla, pero todo lo demás no. Entonces escribí este libro con la colaboración de otros arquitectos, porque era un libro sobre Madrid, que se llamó Madrid, de la restauración singular a la rehabilitación integrada, y necesité a varios prestigiosos, además, colegas, que aportaran su experiencia en Madrid. Salió bien, y como salió bien, pues al poco tiempo, al año o año y medio, me llamaron, esta vez de la Secretaría de Turismo, para encargarme otro libro de prestigio. Entonces yo pensé, ¿qué voy a hacer? Me voy a encargar yo de hacer libros de prestigio de aquí al futuro. Y estuve dudando. Y luego dije, no se puede decir que no a nada. Entonces fui a la reunión y me encargaron el libro de prestigio para el encuentro no sé cuántos de turismo en República Dominicana, en Santo Domingo. En esta ocasión, con las mismas condiciones. Yo definí el tema, la extensión, el contenido, todo. Y el libro se llamó La recuperación de edificios históricos para usos turísticos, la experiencia española. Naturalmente, me pasé pasando unos gastos de viajes en paradores que ni os imagináis. O sea, conocí un montón de paradores, porque realmente la experiencia española de edificios históricos para usos turísticos básicamente son los paradores. Bien, estos 2 libros que escribí eran profesionales, pero dejaron, yo creo que fue lo que dejó la semilla que fructificó un poco después. Es un poco después, ya no se valora en años, pero sí sucedió un hecho dramático, que fue la muerte de mi madre en el año 2004, y a los 2 meses, justos, pero justos, es decir, el mismo día, 2 meses después, pues yo me caí de una cubierta y me fisuré las vértebras lumbares. Con lo cual me condenaron a 2 meses de cama, mirando al techo, sin poderme mover. No sé si habéis tenido esa experiencia, pero mirar al techo blanco constantemente te lleva a que el 90% del tiempo cierras los ojos. Y al cerrar los ojos, una vez que has dormido, lo que haces es pensar. Y pensé. Me di cuenta de que mi madre había muerto, de que yo me podría haber matado, y que realmente mi familia, mis hijos, sabían muy poco de mí y, por supuesto, poquísimo de sus abuelos, sus bisabuelos, etc. Y entonces decidí hacer un blog. Este blog lo llamé Palabras en la niebla. Y en el pie del libro, del blog, que no me fío de la memoria, nadie es olvidado, puse, nadie es olvidado si permanece en la memoria de sus amigos y descendientes. Nada se olvida si está escrito, aunque permanezca oculto en la niebla de los recuerdos. ¿Os suena este final de la frase? Claro, pero esto lo escribí como 15 años antes.
Me pasé un tiempo escribiendo en ese blog, que lo he mencionado antes, muy elogiosamente, y estoy agradecido por los relatos que he ido poniendo ahí. Se me quedó quedando corto. Que quiero algo con más enjundia, quiero hacer algo más. Y sentí vértigo y comencé a escribir la primera novela. Esto fue justo antes de la pandemia. En noviembre de 2020 terminé mi primera novela, esta que tenéis vosotros aquí. O sea que así es como surgió mi afición a la escritura. Quizás me extiendo mucho, pero es que los que me conocen saben que soy muy charlatán y cuento muchas cosas. Perdonadme si os aburro. Hombre, que cuentas muchas cosas es evidente. Pero esas son otras. Ahora no lo ha dicho José Eugenio, pero me lo ha preguntado un poquito antes de entrar, que es de dónde saqué la idea de la novela, de toda esa historia que está ahí. Y esta sí tiene una respuesta muy contundente. O sea, recuerdo perfectamente cuándo surgió esta idea. Y fue en el año 2003. Fijaros cómo pasan los años, ¿eh? Pues no nos vamos dando cuenta, pero nos van comiendo, nos van devorando. En el año 2003, el Museo del Prado realizó una primera exposición, bueno, primera y única exposición, sobre el arte protegido. Y lo llamó Arte Protegido, Memoria de las Juntas del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Bien. Esta exposición, no sé si alguno la llegó a ver, pero era fantástica. Describía en las diversas salas, exponía pues todas las incidencias, con alguna tendencia un poco partidista, ideológicamente, pero en eso no voy a entrar. Exponía todo lo que había pasado en la Guerra Civil con el arte. Y es bien conocido, es decir, cuando hay la sublevación, inmediatamente hay una reacción en contra de las iglesias, los conventos, los palacios, etc. Y entonces, tanto el gobierno, desde la Dirección General de Bellas Artes, como el Ministerio de Hacienda, por aquello que le compete por las pesetas, pues formaron sus propios comités de protección del tesoro artístico. Pero también lo hizo el PSOE, y también lo hizo la CNT, y también lo hizo la UGT. Es decir, que todo Madrid se comenzó a ver, dejarme decir la palabra sin que insulte a nadie, pero es que fue así, expoliado, porque se sacaron todas las obras de arte para llevárselos a almacenes relativamente inseguros. El gobierno se dio cuenta y entonces